doctor nos ha dicho que describamos algunas de nuestras palabras, digamos, para que veamos el mejoramiento que va a haber hasta el final del semestre. Ya. Samantha. ¿Estás con tu micrófono habilitado? Daniela Álvarez, por favor. Sí, Oxy. ¿Cómo te has basado para describir las lesiones en los órganos? Yo he descrito en una forma general, ya que en muchas partes de la anatomía yo no he podido comprender muy bien por esto de la cuarentena y también de los conflictos que ha habido. Entonces no conozco todavía muchas partes así con mucha claridad y yo me he basado más en lo general, he investigado también en internet y en Google Escolar y de ahí he sacado la información en bases generales al color, la forma, los manchitas que mostraba, cosas así. Ya. Lo que yo voy a hacer es quizás darles una guía de cómo tienen que empezar a describir lesiones, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla y me van a avisar si se ve. ¿Me avisan, por favor, chicos, chicas? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros hagamos el reporte de la descripción de los hallazgos o lesiones que vayamos encontrando, nosotros siempre tenemos que utilizar o hacer un bosquejo. ¿En qué consistirá un bosquejo? Básicamente es tener información previa a hacer una necropsia. ¿Listo? En este caso, el doctor nos ha enviado solamente fotos para que nosotros describamos lesiones, ¿cierto? Y seguramente él ha recibido la historia clínica antes de iniciar una necropsia. Entonces es súper importante que nosotros primero tengamos las herramientas fundamentales antes de abrir un cuerpo, ¿listo? En términos más médicos, antes de realizar la necropsia de un cuerpo. Ustedes saben que necropsia solo se hace después de la muerte. A ver, vamos a aceptar a Jonathan. Ya, entonces este bosquejo a nosotros nos permite identificar cosas básicas del cuerpo, ¿listo? Para que nosotros guiemos la necropsia hacia órganos o aparatos específicos. ¿Por qué? Si yo a ustedes les digo que mañana vamos a hacer, o sea, supuestamente, ¿cierto? Esto es suposición y ejemplo, no vayan a tomarlo textual. Que mañana nosotros vamos a hacer una necropsia, o sea, tenemos que conocer primero la especie.
en qué condiciones ha muerto la especie en la que nosotros vamos a hacer la necropsia. Supongamos que va a ser en un perrito, en un perro, en un can, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que saber de dónde viene este can, quién lo ha encontrado muerto o si los familiares le han hecho una eutanasia porque el animalito estaba enfermo. Entonces, junto con esto, este bosquejo nos permite identificar la historia clínica de este nuestro paciente, que ahora vamos a realizarle el estudio de necropsia. Ahí vamos a identificar edad del animal o un aproximado en el caso de que sea algún callejero, digamos, o que no tenga dueño. En la edad vamos a identificar seguramente las causas de la muerte antes de que el animalito muera. Podemos decir que ha tenido una diarrea, estaba con una enfermedad respiratoria, tenía tumores, tenía etcétera de problemas, y eso va a encaminar nuestro estudio. Vomitaba mucho, jadeaba, etcétera de cosas. ¿Por qué? Porque si estaba con diarrea, yo me voy a enfocar específicamente en los órganos involucrados en el aparato digestivo, ¿cierto? Voy a hacer un énfasis en lo que es el estómago, intestinos, glándulas anexas, por ejemplo, el hígado, el páncreas, ¿cierto? Que están totalmente involucrados en el proceso de digestión y que seguramente el intestino y etcétera de cosas y glándulas, incluso ganglios, están involucrados en lo que es las diarreas. Y si el animalito ha muerto porque jadeaba y no podía respirar, tenía mucho moco en lo que es la nariz, entonces voy a enfatizar mi búsqueda en el aparato respiratorio y obviamente el aparato, el aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque si hay problemas relacionados al aparato respiratorio, está involucrado el corazón, sí o sí. O si harían problemas cardíacos, también los tengo que asociar a problemas respiratorios. ¿Listo? Esos van de la mano. Entonces, este bosquejo me permite direccionar mi estudio en la necropsia. ¿Listo? Esto seguramente el doctor tendría que habernos pasado, haberles pasado para que ustedes digan, ah, sí, este animalito ha llegado en tales condiciones a la necropsia, entonces sospecho que lo que estoy viendo es un hígado, sospecho que lo que estoy viendo es, no sé, una glándula anexa, ¿listo? O es riñón, etcétera, ¿listo? Entonces, la necropsia es un método para investigar las causas de la muerte. Este pequeño manual se los voy a pasar al WhatsApp, así que ustedes solo tienen que escuchar y tomar algunas notitas, ¿listo? Entonces, las bases para realizar una necropsia, seguramente para muchas personas, para muchos patólogos, cambia, ¿listo? Cada uno puede tener diferente protocolo, pero al final el objetivo es el mismo. Listo. La importancia de la necropsia es básicamente que nosotros examinemos minuciosamente, como dice aquí. ¿Qué quiere decir minucioso? Que nosotros tengamos mucho cuidado al revisar órganos y aparatos. Incluso antes de empezar a hacer la disección del cuerpo, es decir, antes de que yo agarre un cuchillo o algún elemento para cortar, yo tengo que examinar el cuerpo tanto de manera externa como interna. Externamente yo reviso mucosas, ¿cierto? Mucosas. ¿Dónde hay mucosas? ¿Quién me puede dar ejemplos? En la nariz, boca. Muy bien. Perfecto. Nariz, boca. Las encías. Perfecto. Mucosa oral, mucosa nasal. ¿Qué más? Anal. Perfecto, ese es un muy buen indicio de diarreíta. Cuando nosotros veamos animalitos, generalmente la mucosa anal, la mucosa de la última sección del intestino grueso, generalmente está irritada, ¿cierto? Por mucho trabajo, por las diarreitas, o está mojada con líquidos de heces fecales, ¿cierto? Entonces la mucosa anal sí se puede identificar pre-estudio de hacer una necropsia. Luego, ¿qué otras mucosas puedo revisar si fuera macho? La mucosa del escroto, si no me equivoco, sí. El escroto es una bolsita, ¿cierto? Eso es mucosa genital. Muy bien, genital, pero si es macho es prepucial, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, si es mucosa en la hembra, será mucosa vaginal.
¿Listo? Entonces, eso es súper importante revisar antes de que yo empiece a abrir el cuerpo. Luego tengo que, obviamente, identificar fracturas que las puedo palpar o las puedo identificar por simple palpación. ¿Listo? Yo examino extremidades, toco huesitos, toco la columna vertebral, examino el pelo, las plumas en el caso de que sean aves. El pico en la mucosa oral va a diferir mucho de un mamífero con un ave, ¿cierto? Luego los oídos, tengo que ver si en las plumas o en el pelaje hay ectoparásitos, los tengo que recolectar, los tengo que poner en un envase, los tendré que fijar, etcétera, ¿listo? Entonces es súper importante que examinemos externamente al animal, ver el estado de los dientes, en el caso de que el animal tenga dientes, el estado del pico, etcétera, ¿listo? Eso es externo. Interno, ya voy a ir direccionando mi estudio con las diferentes patologías, ¿cierto? Patología anatómica, patología clínica, patología sistémica, patología microscópica. ¿Listo? ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer una necropsia de calidad? Básicamente elegir animales frescos. ¿Por qué? Porque muchos cambios se producen en el cuerpo después de la muerte. ¿Qué tipo de cambios? Generalmente extravasación de sangre, número uno, acumulación de sangre por ciertos órganos por gravedad, y a eso se le denomina como congestión hipostática, que ahorita vamos a tocar. Luego, cambios en la coloración de los órganos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay fermentación de microorganismos que habitan en el intestino. Ahora, en este momento, antes de hacer una necropsia, el animal está vivo, ¿ya? Supongamos que el animal está vivo, nuestro perrito está vivo. ¿Por qué no hay un cambio en la coloración en los órganos de manera normal después de la muerte? Porque su sistema inmunológico está controlando las bacterias que habitan en el intestino, ¿cierto? O en la piel, o en las mucosas, etc. Donde está la microbiota normal o la microbiota, la microbiota normal. ¿Listo? Entonces esta microbiota tiene que seguir reproduciéndose y seguir alimentándose. Es por eso que cuando el animal muere y pasa muchas horas o incluso días después de la muerte y nosotros queremos hacer una necropsia, pues vamos a tener resultados muy poco creíbles, muy poco verificables por el cambio en la coloración de los órganos y la putrefacción de los mismos, porque estas bacterias van a empezar a consumir carbohidratos. ¿Listo? Entonces van a fermentar. Entonces es súper importante tener los animales más frescos posibles. Y esto vamos a hablar en próximas clases de qué horas son las adecuadas para hacer nuestro estudio. Seguramente no más de 8 horas, no más de 12 horas, incluso en animales que tienen un ciego muy desarrollado, donde las bacterias proliferan, pero exacerbadamente, o en el caso de los bovinos también, ¿cierto? Entonces, la eutanasia. Los métodos de eutanasia difieren entre especies. ¿Qué quiere decir? Que la dislocación cervical solo se hace en aves. ¿Listo? Entonces, este es un método recomendado, un método estudiado y un método avalado. No es que yo por loco voy a hacer la dislocación en aves porque a mí me da la gana, porque soy bueno o porque soy malo, sino porque esto ha sido estudiado. ¿Listo? En los manuales de necropsia que yo les voy a pasar, ustedes van a poder identificar diferentes métodos para eutanasiar a los animales. Ahora, cuando yo hago una dislocación cervical en aves, muchas veces cuando yo estoy en galpones de producción masiva de carne de pollo o de huevos, pues el productor muchas veces quiere saber el estado de sus pollos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarrar una muestra al azar de una población, es decir, de un galpón, imagínense el galpón de Cotapota con aves, y el productor, el ingeniero, el dueño me dice que quiere saber cómo están sus aves, ¿no? Para evitar, quizás, primero, este método, se hace una necropsia para evitar la proliferación de alguna enfermedad, o hacer la eutanasia a animales que ya estén enfermos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a solicitar al productor? Pues que me dé aves, algunas que tienen que estar aparentemente sanas y otras que estén con indicios de enfermedad. A todas ellas les voy a aplicar un método de eutanasia, que es la dislocación cervical.
y voy a empezar a examinar. Entonces, con esto yo voy a lograr identificar lesiones que tienen los animales enfermos y que no tienen los sanos, o viceversa, que algunos sanos, aparentemente sanos, tienen, pero no se están enfermando. ¿Listo? Entonces, el método químico se utiliza mayormente en mamíferos como perros y gatos. También hay otros métodos que son los de inhalación de gases, ya que estos inducen a un tipo de coma, ¿listo? Inducido por gases, como si fuera una anestesia, pero es mucho más tóxico. ¿Listo? Se los pone en una cámara cerrada, esto se puede aplicar en gatos porque son animales más pequeños. Gatos, ratones o cobayos, algunos roedores como conejos, ¿listo? Se ponen en una cámara, se los tapa, se conecta un gas y ellos a medida que van inhalando el gas, pues van perdiendo, uno, el conocimiento y luego provocará este tipo de gas o este químico un paro cardíaco, una falla cardíaca, guión respiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un buen método de eutanasia tiene que cumplir con funciones de insensibilización y luego obviamente, de producir la muerte del animal. ¿Listo? No puedo agarrar directamente en el método químico para perros o gatos y hacer una punción al corazón directamente. O sea, eso sí es muy cruel y obviamente no está avalado, ni comprobado, ni fundamentado, ni respaldado por ningún científico o por ninguna autoridad en nuestro país. ¿Listo? Entonces, este método químico, seguramente en perros y gatos, los que han tenido la oportunidad de ver y los que no, les cuento, primero se debe utilizar un preanestésico o un tranquilizante para los animalitos que van a ser sometidos a eutanasia, que así lo requieran, ¿no? No es que, mi perrito mucho juega y destroza, o mi gato orina en todo lado y le quiero hacer eutanasia. Esos no son métodos válidos. ¿Listo? Métodos válidos para la eutanasia serán enfermedades terminales, una vejez pero muy avanzada en la que el animalito no se pueda mover, ya no pueda ni comer, etcétera. O eso es principalmente, o que tenga, como les digo, una enfermedad terminal o que padezca de una situación de tipo patológica, un cáncer terminal, un tipo de situación así que requiera que el animalito sea eutanasiado. Bueno, lo que les decía, se aplica un preanestésico o un tranquilizante por vía venosa o por intramusculares, esperan sus debidos tiempos para su efecto y luego se procede a inducir con anestésicos en gran cantidad para producir un paro cardíaco, guión respiratorio. ¿Listo? En otros animales será pues diferente. ¿Cómo se debería de preguntar? ¿Cómo se imaginan ustedes? Jorge, Coco, ¿cómo te imaginas que se hace la eutanasia en un animal grande, en un caballo, por ejemplo? Uy, no sabría decirte la verdad. Ya. A ver, Arandia, Lucía. Tu micrófono no funciona, ya. Calcina, May y Alejandro. Aunque sí, buenas tardes. Yo me imagino que primero se les da unos tranquilizantes, luego se le aplica lo que es la anestesia. Ok, como un método químico, como para perros y gatos, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo que yo les voy a pasar en los métodos para realizar necropsia, también habla de métodos de eutanasia, lo estipulado generalmente es un disparo. ¿Listo? Entonces, un disparo no necesariamente con un arma y una bala, también puede ser con una puntilla, que es lo utilizado en los mataderos para camellos, por ejemplo, que no está bien porque eso no causa insensibilización. ¿Qué es insensibilización? Es que el animal no sienta, pero la puntilla lo que hace es producir una parálisis nerviosa. Entonces el animal no se puede parar, no se puede mover, pero siente. Y eso está muy mal, pero bueno, ni modo, es lo que se hace en los mataderos, ¿cierto?
si es que no lo han visto, cuando tengan la oportunidad de ver, ustedes podrían recomendar otro método de insensibilización, que lo que se tiene que producir es más bien no sentir. ¿Listo? Antes del degüello, antes de lo que sea que se le vaya a hacer a los animales que están destinados al consumo de carne. Lo que les decía, en animales grandes, generalmente, en los que van a ser sometidos a eutanasia, sí se puede aplicar químicos, pero tendrías que utilizar mucha cantidad de químicos, ¿cierto? Y muchas veces los productores no pagan, o en algunos casos sí, pero el método más efectivo para evitar la identificación errónea de lesiones es mejor utilizar, dicen en la bibliografía que les voy a pasar, que es mejor utilizar un disparo a nivel craneano para fracturar y así, fracturar huesos del cráneo y producir insensibilización, luego se hará un desangramiento y etc. Entonces, una de las desventajas, como todos ustedes saben, todo tiene desventajas y todo tiene ventajas. Una de las desventajas del método químico es que daña mucho el hígado. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar que si las lesiones que estoy encontrando en el hígado se deben al método de eutanasia o es porque el animalito estaba cursando algún tipo de enfermedad. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que son súper importantes y que el doctor ha hecho es tomar fotografías, obviamente, porque yo tengo que ir reportando. Las necropsias generalmente se hacen el doctor, el veterinario que está haciendo como tal la necropsia y va redactando, ¿no? Uno puede tener su micrófono, el del celular encendido e ir diciendo, ¿no? Estoy encontrando a nivel dorsal o a nivel craneal del lóbulo medio del hígado una necrosis de tipo parcial. Entonces, si es que él está solo, puede ir grabando su voz para luego hacer un informe. Pero generalmente, como se trabaja con otro profesional, se podría ir dictando las lesiones que vamos encontrando y obviamente tomando fotografías. Tomar notas, no modificar lesiones, bla, bla, bla. ¿Cuáles son los materiales básicos? Estos los van a leer ustedes, pero lo más importante es aquí que estamos leyendo, la formalina al 10%, que es para fijar seguramente algunos parásitos. El alcohol también para fijar algunos ectoparásitos. ¿Qué muestras tengo que tomar? Para histopatología, sí o sí son tejidos. A histopatología no les sirven los fluidos, es decir, no puedo mandar a heces, no puedo mandar sangre, aunque coagulada, porque saben que cuando el cuerpo muere, cuando un cadáver deja de funcionar, cuando un cuerpo deja de funcionar, el corazón se para y la sangre se estanca. Entonces eso forma coágulos, ¿listo? Entonces a esto no le sirve eso, solo le sirven tejidos en formalina. ¿Listo? La formalina no sirve tanto para fijar parásitos como para fijar tejidos. En bacteriología tenemos que hacer hisopados. Entonces estos hisopados lo que se hace es tener un medio bacterizado, un medio de cultivo momentáneo para que las bacterias tengan la suficiente comida para que no se reproduzcan en demasía, pero para que tampoco mueran. ¿Listo? A virología le podemos mandar hisopos también, igual que tejidos, para hacer cultivos biológicos o cultivos bacteriológicos. Para las pruebas genéticas necesito esta solución bacterizada, seguramente que varía la concentración para diferentes órganos. ¿Listo? Para parasitología, aquí está la formalina o alcohol. ¿Ya? Para toxicología, yo necesito también tejidos. Entonces, la mayoría de las muestras a tomar son tejidos, hisopados y parásitos, en el caso de que yo vaya encontrando en mi estudio. ¿Cuáles son los elementos importantes? Hemos dicho la historia, el examen, descripción de hallazgos e interpretación. Esto ya hemos visto qué es la anamnesis, qué es la historia con la que va a llegar nuestro cadáver a la respectiva necropsia. Elementos de la historia. ¿Qué nos tiene que llegar a nosotros como veterinarios antes de hacer una necropsia? Pues nos tiene que llegar pues, el reporte de temperatura, el reporte de las frecuencias cardíacas y respiratorias, movimientos peristálticos, en qué condiciones estaba el animal antes de ser eutanasiado o antes de que muera, ¿listo? En condiciones totalmente normales, sin que se le produzca una eutanasia. Elementos de la historia, ya, eso es lo que nos va a llegar junto con el cadáver.
¿Qué tenemos que saber antes de hacer una necropsia? Pues reconocer lo normal de lo anormal. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo que tener conocimientos sólidos de anatomía, fisiología, histología, embriología y todo lo que estudia lo normal. ¿Listo? En patología hemos dicho que estudiamos lo anormal. Tener conocimiento de terminología, y por esto les decía cómo han hecho sus reportes, porque en esta materia es donde uno aprende terminología. ¿Listo? Descripción detallada. Ya. ¿Cómo tienen que describir la próxima vez que ustedes tengan una foto o un hallazgo en necropsia? Localización, distribución, tamaño, forma, márgenes, color, consistencia y características. Es lo que les decía en el grupo. Primero hay que identificar el órgano. ¿Listo? Es como un punto cero. Aquí arriba del 1 es saber qué órgano estoy examinando, qué órgano estoy viendo en la foto. Ya, digamos que es un hígado. La localización se refiere a que si yo veo una necrosis, tengo que decir en qué parte del hígado está. Puedo decir que es una distribución de tipo generalizada, focalizada, difusa, invasiva, localizada, puntiforme, si es hemorragia, es lineal, es sugilación, es sufusión, es petequial, ¿entienden? La localización es también decir en qué parte del hígado está. El hígado tiene lóbulos, en qué parte del lóbulo está. Si estoy hablando del corazón, en qué parte del corazón está. Si es el riñón, estará en la cápsula, estará en el estroma, en qué parte, ¿ya? Esto de localización se refiere a que dónde estoy describiendo la lesión. Es una hemorragia, es una congestión, es un infarto, es una necrosis, es una degeneración. ¿Qué es? ¿Y dónde está? Distribución, hemos dicho que puede ser de tipo multifocal, ¿ya? ¿Qué quiere decir multifocal? Que tiene muchos puntos distribuidos a lo largo y a lo ancho del órgano, y eso lo vamos a ver con imágenes. El tamaño, yo tengo que tener una regla, obviamente, para medir el tamaño de la hemorragia, de las necrosis, etc. En cuanto a forma y contorno, se refiere a identificar la lesión, que si tiene una forma definida y un contorno definido, o simplemente es invasivo. Los márgenes pueden ir relacionados con la forma y el contorno, si hay márgenes definidos o no. El color es súper importante porque aquí yo identifico lo normal de lo anormal. En un hígado normal, el color no es lo mismo que un hígado congestionado. ¿Listo? La consistencia, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando un órgano ha sufrido tanto daño por una enfermedad, empieza a cambiar su consistencia. ¿Qué quiere decir? Un pulmón, vamos a decir, un pulmón de un animal en el oriente que ha estado sometido a chaqueo, o que ha estado expuesto, a chaqueo. Ustedes saben que en el oriente se producen gases mediante el chaqueo y humos que son muy parecidos a los que las personas que fuman consumen. ¿Listo? Entonces, este pulmón que ha estado constantemente inhalando estos humos tóxicos, en vez de tener un epitelio cilíndrico, que debería ser lo normal, a la textura yo lo voy a identificar más duro. Y a esto le voy a llamar hepatización del pulmón. Sonará raro, pero ¿por qué lo llamo hepatización? Porque su estructura ha tomado la forma y las características, y especialmente la textura, de un hígado. Es mucho más duro. ¿Listo? Entonces, esta hepatización es común en muchos órganos, pero esto es importante identificar lo normal de lo anormal. ¿Listo? Características especiales, a esto se refiere a tipos de exudados, pruebas de tipo bioquímicas que yo vaya a realizar post estudio de mi necropsia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo les voy a pasar: localización, nombre del órgano, localización anatómica, distribución, etc. Como ustedes pueden ver, aquí estoy viendo la de tipo focal. ¿Dónde estaba la de tipo focal? Aquí, en distribución. Una lesión simple de tipo focal se puede identificar de esta manera. ¿Por qué? Porque es como un foco, es simplemente un área delimitada de lesión. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la distribución, yo lo voy a llamar focal. ¿Listo?
Luego tengo la de tipo localmente extensivo y la de tipo unilateral. Vamos a ver ejemplos. Bueno, esta es una dermatitis localmente extensiva. Miren la diferencia, quiero que ustedes se den cuenta de la diferencia entre uno de tipo focal, que es como un foco, un punto, así sea grande, pero es focal. No es toda la cara del pichón, es simplemente en la parte abajo del ojo, ¿cierto? Entonces eso es focal, un foco, un punto. Localmente extensivo en esta dermatitis, que puede estar originada por hongos, bacterias, etcétera, o parásitos, la llamo de tipo localmente extensiva porque no es solo la parte del labio, la parte del hocico, la parte del ojo, sino que abarca mucho más allá. Es localmente porque está en la parte del rostro, pero es extensivo porque cubre la mayor parte del órgano. ¿Listo? Este es de tipo unilateral alargado. Ustedes pueden ver que hemos dicho que la terminación itis se refiere a la inflamación. Entonces, ¿a esto cómo le voy a llamar? De acuerdo a la localización, perdón, a la distribución. Esto es unilateral alargado. Es una orquitis. La inflamación de los testículos se llama orquitis. ¿Listo? La inflamación de los ovarios, ¿cómo se llama, Raquel? Muy bien. Raquel. ¿Me escuchas bien? Sí. Inflamación de los ovarios. No sé, Bueno, es súper importante que nosotros conozcamos la terminología, porque si estoy hablando de un hígado, voy a decir hepatitis, ¿cierto? Y es así con la mayoría de los órganos. Y en el caso de los ovarios, yo lo puedo llamar como ovaritis u oforitis, ya con doble O, oforitis. En el caso especial de algunos órganos, como en el caso de los testículos, solo se llama orquitis. Orquitis unilateral alargada. ¿Listo? ¿Por qué unilateral? Porque esto se da frecuentemente en órganos pares. ¿Qué órganos son pares? Los riñones, los testículos, los ovarios, los ojos. ¿Qué más hay dos en el cuerpo? Los pulmones, ¿cierto? Orejas, así. Muy bien. Entonces, si yo encuentro una lesión solo en una oreja o en un conducto auditivo, voy a decir unilateral. Si fueran los dos, ¿cómo voy a llamar? En vez de uni le pondré ¿Bilateral? muy bien, bilateral. ¿Por qué? Porque la lesión está en los dos testículos, en los dos riñones, en los dos pulmones, en los dos, etcétera. ¿Ya? Bilateral. Oh, muy bien. Sí, ¿cómo dijo en ovarios? Allá. Se los voy a escribir aquí. Es un caso especial. No especial, perdón. El de la orquitis es especial. Este no. Es, ay caramba. Orquitis. Ambos están correctos. Ovaritis, que es inflamación del ovario, u oforitis, que es inflamación del ovario. ¿Listo? Aquí estoy. Bien, vean cómo es unilateral. Vean el agrandamiento de uno de los pulmones. Vean el agrandamiento, el cambio en el color. Esto generalmente se debe a un tipo de congestión. Es congestión porque uno, la sangre que está acumulada en este pedazo de pulmón, resuma sangre, es más pesado, es más oscuro. ¿Listo? Eso es congestión, acumulación de sangre. ¿Listo? Luego tenemos la distribución. Este es de tipo multifocal. ¿Se acuerdan del pichón allá arriba? Era focal, ¿cierto? Y también hay multifocal en el caso del cerebro, estas necrosis o estas melanosis. Multifocal. ¿Ven? Eran necrosis multifocal porque hay muchos puntos o áreas
con necrosis. Entonces, para no estar contando, porque son a veces incontables, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿y cuántos más habrá? Yo le digo multifocal, aleatorio, porque no sigue un patrón, ¿cierto? Luego tengo, aquí está lo que les decía, uno de tipo bilateral. Aquí podemos decir que hemos dicho que es de tipo bilateral cuando en la parte de los foliares de la nariz puede haber una lesión y en la otra no, es unilateral. Pero si están afectados los dos, obviamente es bilateral. En la parte de lo que son los dientes también, en las encías, etc. La zonal generalizada la vamos a ver después. Las de tipo difusas, difuso se refiere a que no es un área simplemente con lesión, sino que abarca todo el órgano. ¿Listo? Difuso. Este es un infarto venoso. ¿Tienen alguna pregunta? No, no se escucha, Oxy. Ahora, ¿me escuchan? Muy bajito. Sí se lo escucho bien, tal vez es su equipo o internet. Ah, ya, por favor, si es que la mayoría me escuchara bajita o bajito, quiere decir que es un compu o un internet. Pero si solo una persona tiene problemas, tal vez puede reiniciar su equipo, ¿listo? Por favor. Lo que les decía es que este es un infarto que es básicamente que es solo un segmento del intestino que está presentando esta acumulación. ¿Listo? Esta acumulación de sangre. Seguramente infarto se refiere a una necrosis localizada. ¿Listo? Una necrosis localizada. Y es segmentado porque obviamente ustedes saben que de acuerdo al órgano que yo esté describiendo le voy a ir poniendo nombres. Intestinal segmentado. ¿Qué quiere decir? Que no es todo el intestino que está infartado, sino es solo un segmento. Yo tendré que decir qué segmento del intestino aquí falta, ¿cierto? Infarto venoso intestinal segmentado en el íleo, en el etcétera, ¿listo? En cualquier parte del órgano que esté afectado. Tamaño y extensión hemos dicho que hay que medir. En cuanto a forma y contorno, tengo lesiones de tipo nodular. Vean estos nódulos que pueden estar producidos por la invasión de tábanos. Un tábano en el oriente es las moscas que van a ser parásitos en este caso. ¿Por qué? Porque ponen los huevos en lo que es intracutánea o subcutánea. Ahí ponen los huevos y estas larvas se van alimentando del tejido aledaño. ¿Listo? Entonces estas lesiones son de tipo esféricas nodulares que no solo se producen en ese caso que les mencionaba de los tábanos, sino también en casos donde hay algún tipo de inflamación. ¿Listo? Los de tipo romboidal, estos son únicos. Esto solo me parece, no estoy muy seguro, y esto podrían confirmar con el doctor, que las lesiones de tipo romboidal, le voy a aumentar un poco el tamaño, se dan en una enfermedad muy característica en chanchos. Es la erisipela porcina. Esta bacteria crea lesiones de tipo romboidal. ¿Cómo es un rombo? Es una lesión que tiene solo 4 esquinas, ¿cierto? Como si fuera un cuadrado, pero a lo largo. ¿Listo? Cuando yo les pase en esta presentación, ustedes van a hacer un zoom mucho más grande a estas lesiones que son de tipo cutáneo. Y las digo romboidal porque tienen forma de un rombo y está producida por una bacteria. ¿Listo? Y como les decía, no estoy seguro si es que otras bacterias u otras enfermedades tienen este tipo de lesiones. A lo que yo he buscado, no he encontrado otras que no sean por la erisipela en porcinos. ¿Listo? Es característico. Las de tipo nodular de tipo circular no son iguales a las nodulares porque un nódulo es palpable y estas circulares no son palpables. Estos collaretes epidérmicos generalmente están relacionados a problemas fúngicos. Fúngicos son hongos.
Distendido. Wow, miren. ¿Qué quiere decir distendido? Algo que está expandido en cuanto a su tamaño, ¿cierto? Aquí puede haber acumulación de gas, acumulación de comida, acumulación de heces, etcétera, ¿no? Seguramente de un conejo. Y que los conejos, cabe recalcar que es causa de la muerte que tengan un cólico, ¿no? Y vamos a encontrar lesiones de este tipo, donde un animal ya no quiere comer, obviamente ya no quiere comer porque no puede evacuar lo que está aquí atascado. O puede ser un parásito, ¿cierto? O muchos parásitos que estén obstruyendo la motilidad intestinal. Y esto yo lo llamo distendido. Aquí tengo, en cuanto a contorno de la superficie, puedo decir, bueno. Vamos a aceptar, ¿quién se quiere conectar? Ya. En cuanto a esto, estamos hablando de contorno de la superficie. Es lo que a mí me parece y lo que yo toco. ¿Listo? Un contorno de la superficie se puede describir como abultado. Yo puedo ver que está abultado, hinchado o protuberado. Este es el párpado, ¿cierto? Entonces, generalmente en problemas de tipo, aquí seguramente ha recibido un trauma, es decir, un golpezote que ha hecho que su párpado, incluso el ojo, se inflame y tenga hemorragia, ¿cierto? Entonces yo, de acuerdo al contorno de la superficie, le digo abultado, hinchado, guión, protuberado. Protuberado porque está hinchado, solo son sinónimos. ¿Ya? Esta es una degeneración lipídica, este es el hígado, ¿ya? Se lo ve así de hinchado por toda la acumulación de grasa que puede llegar a tener el hígado en degeneraciones de tipo grasa, ¿ya? Y es brilloso, ¿cierto? Una de las características de este tipo de patologías, cuando yo describo necrosis y degeneraciones, especialmente degeneraciones de tipo lipídica, es que este órgano sea súper brilloso. Y es suave porque cuando yo lo toco es suave, por eso les decía que son texturas que yo aprecio o que toco. Es liso y no tiene arrugas, obviamente. A diferencia de otros órganos o otras patologías, por ejemplo en el corazón, donde puede ser áspero o calloso, o la lengua, ¿no? Las costras y erosiones también hay que describirlas. Las costras también pueden ser de tipo multifocal aleatorias. ¿Por qué hemos dicho que era multifocal? Porque no es solo un foco, no es focalizada. Son muchos focos a lo largo del pezón. Aleatorias porque no siguen un patrón. Las ulceraciones lineales y multifocales en el esófago. Esto que estamos viendo aquí, aquí, aquí y aquí, son úlceras, pues es pérdida del epitelio superficial. ¿Listo? Estas úlceras son, por el tipo de órgano, son lineales, donde también se pueden producir este tipo de ulceraciones lineales, aparte del esófago, es en el intestino. ¿Listo? Ahí también hay úlceras, o pueden aparecer úlceras de tipo lineales, ya por la consistencia y por la forma del órgano. Donde no van a haber ulceraciones de tipo lineales, pueden ser multifocales más bien, es en el estómago, donde sabemos que su epitelio es diferente. En cuanto a los márgenes, bien demarcados, vemos estas verruguitas en la parte del morro de un caballo, ¿no? Que está bien demarcado. ¿Por qué? Porque es como una pelotita y yo la puedo agarrar, la puedo segmentar, o sea, la puedo cortar, se la puedo quitar. Y es bien demarcada, ¿por qué? Porque se limita a un área. Este ya es de tipo invasivo, y es lo que les decía. Es de tipo invasivo cuando no está demarcado. Es súper fácil, ¿no? Este es demarcado, ¿por qué? Porque no es invasivo, y este es invasivo porque no está demarcado. ¿Listo? Es invasivo cuando ataca más de una superficie, más de un estrato, si fuera la piel, o más de un estado superficial. Sabemos que si esto, antes de llegar a la capa muscular, ha tenido que atravesar la capa mucosa seguramente, ¿no? Entonces es invasivo cuando no solo la mucosa está dañada, sino la parte muscular también de un órgano. ¿Listo? Y aquí es nodular, perdón, aquí es bien demarcado y también es nodular, como hemos visto hace rato,
porque solo está afectando la piel y porque no está invadiendo otros tejidos u otras estructuras. ¿Listo? Otro invasivo, hemos dicho que cuando afecta más de una capa, este es un problemón, ¿no? Qué triste que un animalito tenga que llegar a este estado, ¿no? Pero bueno, es expansivo en el caso de los tumores, ¿ya? No solo en tumores, pero es un claro ejemplo de una lesión de tipo expansiva. Son tumores de tipo expansivos, seguramente porque no es simplemente, miren, en la parte de la piel, seguramente está invadiendo, entonces también es invasivo, y es expansivo porque está en la parte del tórax, en la parte de las axilas, puede estar en la parte de la espalda, no sabemos. En la parte, aquí hay unos pequeñitos que ustedes van a poder ver cuando les pase esta imagen. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, que es expansivo porque también está en la cavidad, perdón, está en la parte abdominal, seguramente en la parte inguinal, así. Es expansivo porque está afectando una gran cantidad de órganos o de superficies. ¿Listo? En cuanto a colores, esto lo van a poder leer: negro, blanco, plomo, verde, rojo, pardo, bla, bla, bla. ¿Qué no hay que usar? ¿Qué colores ustedes no tienen que usar? Pálido. O sea, para mí pálido puede ser un blanco suavito. Y para quizás Diana, pálido sea un amarillo bajito. O sea, son colores que no debemos usar porque pálido puede estar sujeto a muchas interpretaciones. ¿Listo? Amarillo puede ser usado en algunos casos y en otros no, de acuerdo a la lesión y al órgano que estemos describiendo. Color melón, nada que ver, ¿no ve? O sea, hay melones, yo he visto melones rosados y hay melones blancos, o melones verdes, un melón maduro, o sea, no. No colores asociados a comida. Color vino, miel, tampoco, ¿no? Porque es como comida. Escarlata es como que mejor usar rojo, o sea, ¿para qué escarlata? Mejor un rojo que todo el mundo entienda, porque escarlata también puede ser un rojo muy intenso, entonces mejor usar rojo. Amarillento es como, para eso usa solo amarillo, ¿cierto? Textura y consistencia, aquí, esto es lo que debemos tener en consideración, que ni modo por la pandemia y por esto no se va a poder tal vez hacer prácticas. Espero que tal vez en los próximos meses nos podamos reunir para hacer alguna necropsia, ojalá que sí, pero no se lo puede describir solo mirando. Es decir, que si yo solo miro puedo tener un tipo de interpretación según mi punto de vista, pero la cosa es hacer, ¿listo? Y bueno, esto no se los estoy leyendo ni nada porque en textura y consistencia hay que tocar, y si yo les digo algo duro, o sea, alguien se puede imaginar que algo es duro, pero alguien se puede imaginar que algo es más duro que lo que la otra persona se ha imaginado, así que esto está sujeto a interpretación propia. ¿Listo? Bla, bla, bla. Y eso sería todo en cuanto a interpretación. ¿Para qué me sirve interpretar lesiones? Para llegar a un diagnóstico. Un diagnóstico es tomar todas estas lesiones y darle un nombre. ¿Listo? Yo puedo decir, este chancho, ¿dónde estaba el chancho? Aquí está. Ya. Yo voy a empezar a describir y voy a decir, tienen lesiones de tipo romboidales, de tipo extensivos, ¿cierto? No son infiltrativos, están bien demarcados, son superficiales, etc. Y con esta descripción que yo estoy haciendo, aquí puedo identificar quizás alguna congestión de tipo hipostática por el peso que tiene este chancho, y sobre las extremidades que este está apoyado va a haber acumulación de sangre, ¿cierto? Va a haber moretones, etcétera, que los voy a denominar como cambios post-mortem. Yo le voy a dar un nombre a esta enfermedad y voy a decir, he llegado al diagnóstico con todas las pruebas y lesiones que tengo de que se trata de una erisipela porcina. ¿Listo? Entonces a mí me sirve hacer una necropsia para llegar a un diagnóstico. Diagnóstico de tipo morfológico es solo por las lesiones. Y etiológico, hemos dicho que etiología es la causa de la enfermedad.
A ese chancho yo le tengo que tomar una muestra de piel, es decir, del tejido, y mandarlo a microbiología. En microbiología van a hacer un cultivo de tejido, van a hacer pruebas bioquímicas, van a ver el crecimiento, obviamente en un microscopio, me van a decir efectivamente se trata de una erisipela. ¿Listo? Y para que yo le dé el nombre a la enfermedad. Y eso sería lo que les tengo para compartir en cuanto a descripción de lesiones. Y esto se supone que ustedes lo tienen que llevar antes de intentar describir una lesión. Pero el doctor no me dijo nada sobre esa actividad, sino yo les hubiera pasado este documento, al menos para que ustedes lo lean. Ya espero que con esto esté un poquito más claro. Esto yo, de hecho, se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes lo tengan. Mejor si lo hacen imprimir, así que cuando tengan la oportunidad de revisar órganos o de ver fotos, ustedes digan, ah, ya, entonces voy a poner tal nombre por todo lo que estoy viendo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ha estado claro? Una pregunta. ¿Me escucha? ¿Qué diferencia es entre la autopsia y la necropsia? ¿O es lo mismo? Muy buena pregunta. ¿Cómo te llaman? ¿Lluvia o Azucena? Lluvia. Ok, Lluvia, ¿sabes? Esto es súper interesante porque yo cuando estaba estudiando tenía la misma pregunta, o sea, cuando estaba en tercer semestre, cuarto, algo así, y yo tenía la misma pregunta, y ¿saben? Para los médicos humanos, cuando yo hago una autopsia es que yo hago un examen para determinar las causas de la muerte en pocas horas. Ustedes se han podido dar cuenta que en la parte de la morgue, donde hay cuerpos que encuentran, digamos, de personas que han tenido un accidente o de algún borrachito que se ha dormido en la calle y ha amanecido muerto, lo llevan a la morgue, ¿cierto? Entonces, en ese transcurso de pocas horas, ellos hacen una autopsia, es un término más utilizado para humanos, pero ellos también utilizan necropsia. ¿Cuándo utilizan los médicos humanos el término necropsia? Cuando vamos a poner un ejemplo, que hace 10 años ha muerto alguien importante, digamos un diputado. Lo han matado y su caso nunca quedó esclarecido, pero imagínense hacer un estudio post-mortem después de 10 años. O sea, lo único que vamos a poder identificar serán huesos, dientes, ¿cierto? Algún revestimiento de tejido, pero no sé en qué condiciones. Pero ellos también hacen este estudio después de muchos años, lo desentierran y hacen una necropsia. Pero en medicina veterinaria no utilizamos el término autopsia, ¿listo? Aunque si algunos lo utilizaran, vamos a asociarlo más con necropsia. Y yo hago necropsia con poco tiempo después de la muerte de un animal. ¿Listo? ¿Ha quedado claro? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, con ese manual espero que ustedes puedan ir identificando algunas cosas antes de ponerle nombre a alguna enfermedad, perdón, a alguna lesión. Les he pedido que lean la parte de hiperemia y congestión, ¿ya? ¿Qué has entendido, Natalia, sobre lo que has leído de hiperemia y congestión? Ya saben que si no responden es como si estuvieran ausentes. Sí, yo puedo contestar. Por favor, María Antonita. María Antonita. Sí, y ya. A lo que he entendido que hiperemia, es el enrojecimiento, la acumulación de sangre en alguna región. Es como la inflamación.
Y la congestión es igual, solo que es más, me parece que es más en las venas, en arterias, algo así entendido. Perfecto, muy buena participación. Gracias. Rojas, Rada, Gabriela, Rudy, Kevin, Cruz. ¿Aquí? Ruth, dime qué has entendido sobre hiperemia y congestión. Ya, la hiperemia es un proceso activo. Muy bien. Sí, y que es cuando, creo, no me acuerdo muy bien, pero es cuando se retiene la sangre en un tejido. Perfecto. Sí, y la congestión es cuando la sangre no puede volver, se tapa, se congestiona, como se dice, y es un proceso pasivo. Perfecto. ¿A quién más hemos llamado? Bismarck. Sí, a mí. ¿Se escucha? Gabriela, sí, te escucho. Dinos, ¿qué has entendido sobre congestión? A lo que, bueno, he leído acerca de la hiperemia, que era la acumulación de sangre en una determinada zona, de un órgano, de un tejido. También que había la hiperemia activa y la hiperemia pasiva. Creo que la activa era en las arterias y la pasiva por venosa. Que también se podía notar un enrojecimiento y también un color azulado violeta. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Ya saben que esto les vale por participación. Yo sí. Raquel, sí. Ya. Lo que he visto de la hiperemia era que era el aumento en la cantidad, o sea, de la cantidad de sangre presente en los vasos en una determinada región del organismo. Como ha dicho mi compañero, este es un proceso activo, pero se caracteriza porque su duración, o sea, es de corta duración, es pasajera. Perfecto. Puede tener causas fisiológicas y causas patológicas. En cambio, la congestión es un exceso de la sangre que no puede salir de la circulación venosa. Esto es un fenómeno pasivo que es causado por un obstáculo directamente que se encuentra en la circulación, pero de regreso sería directamente. Muy bien, Raquel. Todos ustedes han participado excelente. Déjenme felicitarlos por un lado y por el otro, ahora que vamos a explicar, pues vamos a disgregar algunas dudas que estamos confundiendo, algunas cosas que estamos confundiendo al momento de hablar. ¿Listo? A ver. Ya. Lo que ahora ustedes ven aquí está. Lo que ahora ustedes van a ver con el doctor es desórdenes de tipo hemodinámicos. Yo lo llamo hemodinámicos porque en muchos libros está denominado así. Ahora el doctor creo que, no estoy seguro con qué nombre les va a introducir este tema, pero al fin es el mismo perro con otro hueso. ¿Qué quiere decir? Que le pongas el nombre que le pongas al título aquí de desórdenes hemodinámicos, vas a estudiar a los mismos fenómenos. ¿Listo? A desórdenes hemodinámicos quiere decir que está relacionada con la dinámica de la sangre. ¿Listo? Entonces, la sangre, ustedes están conscientes que está regulada por un sistema de bombeo activo, ¿cierto? ¿Quién bombea sangre? Esto no tiene que saberlo solo un médico, esto lo sabe todo el mundo porque nos los enseñan en el colegio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de desórdenes hemodinámicos, está involucrado como principal causante de desórdenes de tipo hemodinámico el corazón, y vamos a tener un segundo infiltrado en este tipo de desórdenes, que es el pulmón, o que son los pulmones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los podemos dividir de acuerdo a nuestro estudio? Esto, como les digo, el doctor se los va a dar de diferente manera, pero es lo mismo. ¿Listo? En cambios en el flujo sanguíneo,
¿Qué quiere decir flujo sanguíneo? Que puede estar relacionado con la velocidad de la sangre. Estudio la hiperemia, estudio la congestión, estudio la isquemia. ¿Listo? Equilibrios del flujo, de fluidos intra y extravascular. ¿Qué quiere decir? Que ustedes saben que dentro de un vaso sanguíneo, ¿qué es un vaso sanguíneo? ¿Es una arteria o es un capilar o es una vena? Dentro hay sangre o puede haber linfa. Y por fuera tiene que haber una presión osmótica o oncótica que permita que esta sangre no se salga, no se dispare por fuera de una vena o de una arteria. ¿Listo? Cuando esto ocurre, cuando hay un desequilibrio en este fluido intravascular, se produce un edema. ¿Listo? Vamos a ver qué es un edema, etc. En cuanto a la permeabilidad del vaso sanguíneo, aparte de producir un edema que es simplemente líquido en una cavidad, vamos a estudiar los desórdenes de tipo sanguíneo, las hemorragias, y otra vez toco el tema de los edemas. ¿Listo? Ustedes van a ver que con el doctor que hay diferentes tipos de hemorragias, que su etiología puede ser diversa. ¿Listo? En cuanto a la fluidez de la sangre, está relacionado al primero, ¿cierto? Miren, en cuanto a la fluidez de la sangre, también tengo las trombosis, las isquemias, otra vez se está repitiendo, los infartos y la falta de coagulación. Primero vamos a ver lo que es una hiperemia y una congestión. Esto también yo se los voy a pasar, esta presentación va a ser suya. Lo que yo quiero es que presten atención y a medida que vayamos hablando, va a ser súper cortito, ya vamos a acabar. Pero si tienen alguna duda, pues es ahora donde tienen que despejarla. Y ya saben que tienen que aportar mucho a la clase del doctor cuando ustedes pasen clases y van a aportar con conocimiento. Un aumento del volumen sanguíneo en un órgano o en un tejido está definido como hiperemia o como congestión. ¿Ya? Todo lo contrario pasa cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. Cuando es local, ¿qué quiere decir? Cuando a todo el hígado, siempre voy a hablar del hígado, no sé por qué, porque hay muchas patologías en el hígado, cuando a todo el hígado le llega buena cantidad de sangre, pero hay un lóbulo que justo está obstruido y no le está llegando sangre, vamos a denominarlo como isquemia. Es isquémico. ¿Por qué? Porque no tiene o no le está llegando sangre. Y es de tipo sistémico cuando se produce un choque o un shock. ¿Ya? Entonces, ahorita hablando de aumento del volumen sanguíneo, solo tengo hiperemia y congestión. ¿Ya? Aumento del volumen sanguíneo. ¿Qué aumenta? La cantidad de sangre en un órgano. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir qué estoy viendo aquí antes de ir pasando? ¿Qué ven? Un corte histológico. Muy bien. ¿Y qué estás viendo? Glóbulos rojos, ¿o sí? Tal vez con un acercamiento más grande, sí, pero obviamente aquí hay sangre, pero no estoy viendo como tal los glóbulos rojos. Y ahorita vamos a ver, vayan pensando qué es, ¿listo? Entonces les decía que hay un aumento del volumen sanguíneo. Miren cómo es normal. Las arteriolas con las vénulas se conectan por vía capilar, ¿cierto? Obviamente todo está interconectado. Y esto es una circulación normal, la que está aquí arriba, donde ni el sistema venoso se obstruye, ni el sistema arterial se obstruye. ¿Qué pasará en una hiperemia? Vamos a encontrar que el sistema arterial se encuentra obstruido y también se denomina como hiperemia activa. ¿Por qué activa? Ustedes saben que las arterias son encargadas de transportar sangre oxigenada a un órgano o tejido o un conjunto de células. ¿Listo? Entonces se denomina como hiper que quiere decir harto o mucho, y emia que quiere decir sangre. Mucha sangre, hiperemia.
es un fenómeno patológico de tipo activo. ¿Por qué? Porque es la arteria la que está afectada y son las arterias las que llevan y transportan sangre oxigenada. Sabemos que la sangre de las arterias es rica en oxígeno, rica en nutrientes y específicamente se encarga de transportar estos nutrientes a los órganos y etc. ¿Cierto? Ahora, en esta imagen que estoy viendo, en la última, en la de abajo, estoy viendo una congestión. ¿Cuál será la diferencia? Que en una congestión el sistema afectado es el sistema venoso. Muchos denominan a la congestión como hiperemia pasiva, pero eso es erróneo o es un término que ya no se debería o ya no se utiliza. Listo, pero cuando ustedes lean y revisen y consulten bibliografía antigua, van a leer que la hiperemia pasiva se refiere a la congestión. Listo, hoy en día ya tenemos dos términos en patología totalmente diferentes. Uno que es la hiperemia, que es la acumulación de sangre, hiperartoemia, sangre, mucha sangre en el sistema arterial. Y la congestión también era acumulación de sangre, pero la diferencia es que esta sangre se acumula en el sistema venoso. Ahora, ¿cuáles eran las características? Ustedes saben que las venas también transportarán sangre, pero ya con desechos. Todo lo que el órgano o el tejido ha utilizado de la sangre que estaba en las arterias, lo consume, produce metabolitos residuales y lo vierte a lo que es las venas para que ésta vuelva al corazón a ser oxigenada o se vaya a los riñones a ser desechada, etcétera, ¿cierto? Entonces, es congestión porque el sistema venoso tiene flujo impedido. Ahora, un ejemplo de esto es que nosotros agarremos, por ejemplo, no sé si alguna vez de niños han jugado con algunas ligas y se han amarrado alguna liga a su dedo. ¿Alguno de ustedes? Porque yo sí creo. Y van a ver que poco a poco nuestro dedo se va poniendo morado, ¿cierto? Entonces aquí con esa liga que hemos puesto a nuestro dedo o con una venda muy apretada a nuestro pie, a nuestro brazo, cuando nos hemos lastimado y a una venda nos han colocado para que, no sé, se sane nuestra extremidad, en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo, en el codo, etcétera, y la venda está muy apretada, nuestra extremidad se empieza a llenar de sangre, ¿cierto? Es porque las venas, como están obstruidas con el vendaje, con la liga, con etcétera de cosas, pues no puede regresar al corazón para ser oxigenada. Y vamos a ver que nuestra extremidad, nuestro dedo, nuestra mano, etcétera, se empieza a poner morado, ¿cierto? A eso yo le voy a llamar congestión. ¿Por qué? Porque hay flujo venoso impedido. Y ustedes, como comprenderán, la sangre va a seguir llegando aún así esté vendada a una extremidad. ¿Por qué? Porque las paredes de una arteria son más gruesas y así yo le aplique un torniquete o una venda o una liga muy fuerte, lo que está más profundo va a seguir aportando sangre. Lo que no va a salir es sangre y por eso se va a acumular y a eso yo le llamo congestión. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, chicas. Sí, una consultita. Sí, por favor. Bueno, he leído de los tipos de hiperemia, son activa y pasiva. Y también tenemos la reactiva. ¿Me podría explicar, por favor? Claro que sí. Como te digo, la hiperemia como tal, hiperemia activa, solo afecta al sistema arterial. La hiperemia pasiva afecta al sistema venoso. Y hemos dicho que ya no se debe usar ese término como hiperemia pasiva, simplemente como congestión. ¿Listo? Y vamos a ver que la reactiva está un poquito más abajo. Pero quería saber si me han entendido esto, cómo funciona una hiperemia y cómo es una congestión. Sí, Oxy, se entiende todo. Ya.
Entonces, vamos a ver que hay, ustedes van a ver esto con el doc y también lo van a ver conmigo, lo vamos a volver a repetir, no hay ningún problema. Y como ustedes estaban diciendo, que hay dos tipos de hiperemia, una que es de tipo fisiológica y otra que es de tipo patológica. Generalmente entiendan ustedes como que la hiperemia es un proceso normal en el cuerpo, ¿ya? Y la congestión siempre, 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 siempre va a ser patológica. No hay congestión fisiológica, no hay congestión buena, no hay congestión en algún aspecto positivo. La congestión toda la vida va a ser mala, negativa, ¿listo? ¿Y por qué hay hiperemia positiva? ¿O por qué hay hiperemia de tipo fisiológica, que quiere decir benéfica para el cuerpo? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, un órgano o tejido se puede llenar de sangre en inflamación, ¿ya? Esto vamos a volver a tocar en inflamación, pero es importante que ya lo veamos desde ahora para que ustedes tengan conocimiento. Para que un tejido que está inflamado por la acción de un agente patógeno, un cuerpo extraño, un tumor, etcétera, llegue a recuperarse, llegue a formar nuevo tejido, nuevas células, le tiene que llegar nutrientes, ¿cierto? Y también vamos a ver que esta hiperemia es buena porque hemos dicho que las arterias transportan oxígeno y nutrientes. Entonces, es por eso que cuando una zona en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros animales, nuestros pacientes, se inflama, es un tipo de hiperemia, pero no todas las hiperemias son malas. Esa hiperemia de tipo fisiológica en la inflamación es buena. ¿Por qué? Porque va a fomentar la reparación o reestructuración de algún tejido u órgano. ¿Listo? También hay hiperemia patológica, que ahorita lo vamos a ver y que es lo más importante en patología, ¿cierto? ¿Alguien me puede mencionar dónde más hay hiperemia fisiológica aparte de la inflamación? La glándula mamaria. Perfecto. Muy bien. ¿Y quién más quería hablar? Sí, yo estaba como una de las causas fisiológicas por causa de impulsos nerviosos y lo ejemplificaba con el caso de los humanos, el rubor, que no era nada patológico, pero era fisiológico. Muy bien. Tanto Guadalupe como Micaela están en lo correcto. En la glándula mamaria se tiene que llenar de sangre en la hiperemia, esto lo llamamos hiperemia local, hiperemia fisiológica, para producir leche, ¿cierto? En la glándula mamaria, en las ubres, generalmente de las vacas lecheras, vamos a tocar esa ubre y está caliente. Vamos a ver que está agrandada de tamaño y que sus venas, pero se ponen súper gruesas en el momento del ordeño o de la lactancia. ¿Listo? Súper buena y benéfica porque cuanto más sangre llegue a la ubre, mayor cantidad de leche habrá, ¿cierto? Para un litro de sangre, más o menos 200 litros, para un litro de leche, más o menos 200 litros de sangre tiene que circular por la ubre. Ahí. Toti, ya. Entonces hay otro que es en los humanos. Solo creo que los humanos tenemos la capacidad de ruborizarnos, ¿cierto? Cuando ustedes pasan por una situación vergonzosa o bochornosa, o no sé, cuando se caen en la calle y dicen, pucha, trágame tierra, ¿qué voy a hacer? Nos ponemos rojos y colorados. Yo de hecho ya tengo las mejillas rojas, pero cuando me ruborizo toda mi cara se pone como un tomate. Y ese es un tipo de hiperemia también, mediada por mediadores, valga la redundancia, químicos-hormonales. Ahora otro tipo de hiperemia, esta es patológica, ¿no? Otro tipo de hiperemia van a ver que en los perritos que están sometidos a mucho trabajo, los pastores, por ejemplo, o perritos que tienen calor, que están en el parque y que no hay un lugar con sombra y no les han dado agua, van a empezar a jadear, ¿no ven? Entonces, este órgano que es de termorregulación, que en los perros es la lengua, se va a poner roja, se va a poner colorada. ¿Por qué? Porque es un mecanismo fisiológico normal de hiperemia para regular la temperatura corporal de los perros. ¿Listo? ¿Cómo llamo a este tipo de hiperemia?
Romina, ¿estás escuchando? Sí, Oxy. ¿Cómo denominas a este tipo de hiperemia? Ya es una hiperemia, pero hay que ponerle un nombre específico, y eso se hace de acuerdo al sitio o lugar de la hiperemia que está aquí. ¿Sería una hiperemia focal? Porque se encuentra solamente en un sitio. Más bien, no es como un poco, esto es difuso, ¿cierto? Pero como yo te decía, hay que nombrar el sitio u órgano. En este caso es una hiperemia de tipo palpebral. Palpebral porque es el párpado y listo, ahí muere. Hiperemia palpebral. Listo, Oxy, gracias. A ver. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere participar o elijo víctima? También es una hiperemia, pero ¿de qué tipo? ¿Ocular, Oxy? Muy bien, cerca, pero no tanto ocular. Esta es la conjuntiva. Entonces, como esta es la conjuntiva, la llamaré hiperemia conjuntival. Aquí está mal escrito, pero bueno, es conjuntival, ¿listo? Hiperemia conjuntival, ¿por qué? Porque es la conjuntiva del ojo la que está afectada. Y vean ustedes, wow, miren el tamaño de distensión que sufren las arterias. Estas son arterias o arteriolas, aquí, ¿no? Que están llenas de sangre, están transportando mucha sangre, seguramente por un proceso inflamatorio. ¿Listo? Pero esta es una hiperemia de tipo conjuntival. Esto, por si acaso, es piel. ¿Hiperatermal? Perfecto. Esta es una hiperemia de tipo dermal. Obviamente, producto de una inflamación producida por algunos agentes que hemos mencionado antes, ¿no? Hongos, bacterias, virus, pero no es que, perdón, parásitos, pero no es que la bacteria produzca inflamación. ¿Quién produce inflamación? Sus células de defensa. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver en el capítulo de inflamación. La hiperemia patológica, ¿cuál es la significancia para el animal? Pues es un proceso inflamatorio que transcurre como defensa del huésped. No es una amenaza para la vida por sí sola. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los días, todos los perros, todos los gatos, todos los animales se inflaman todos los días por algún tipo de circunstancia, ¿no? Un caballo que esté comiendo heno de mala calidad o paja y se lesione la mucosa oral, pues va a tener una inflamación y no se va a morir por eso, ¿cierto? Si se complicara, etcétera, y nosotros nos ponemos a inventar historias, obviamente puede significar algo, pero la hiperemia fisiológica como tal y en la inflamación no significa una amenaza para la vida por sí sola. ¿Listo? Cuando hay invasión bacteriana, micótica, etcétera, de tipo sistémica, recién, pero como tal, una hiperemia, no. Es útil cuando yo hago una inspección para identificar inflamación aguda. ¿Por qué? Porque la inflamación puede ser aguda, crónica, subaguda, subcrónica, etcétera, pero solo hay hiperemia en la aguda. ¿Listo? Como dato para nuestras futuras lecciones. La hiperemia patológica, ¿cómo se tiene que resolver? Pues es transitorio. Cuando yo retire la causa, es decir, que si al animal le está molestando algo en los dientes y tiene una hiperemia, una inflamación oral, una inflamación en la mucosa oral, yo retiro lo que le está molestando, quizás un diente que se le ha partido, un pedazo de paja, comida, restos de comida. Si yo retiro ese estímulo, pues va a volver a la normalidad. Y desaparece la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya detecta que necesita células más especializadas para la defensa. Listo. Hasta ahí vamos a ver, hasta hiperemia, y luego vamos a ver otros ejemplos de congestión. Ya, yo les voy a pasar esta diapo y vayan estudiando. Vean, esto ya tiene respuestas. ¿Ya? ¿Esto qué órgano será? Aquí esta parte más azul es congestión. Más azul, más negra. Es la congestión. ¿Listo? Ya tiene respuestas.
Es una congestión pulmonar dorsal. Dorsal porque es la parte dorsal del pulmón la que está afectada. ¿Listo? Vayan estudiando, esto es lo que hemos visto hace rato. Esto es una congestión unilateral, ¿cierto? Listo, no sé si tienen alguna pregunta y qué les ha parecido la clase de hoy día. Chicos, chicas. Si la clase hoy ha sido algo productivo y creo que es fácil entenderlo a usted y de la manera que explica, creo que es más fácil captar la información y ahora creo que ya podemos hablar con más propiedad. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar para mejorar futuras clases o para mantener que está bien, que está mal? Está bien que vengan leyendo, está bien que yo les hable y no me crean o me crean nada, porque yo puedo estar hablando y si ustedes no leen me van a creer todo, ¿cierto? ¿Qué les parece? Sí. Por mi parte yo veo que está bien la metodología que usted utiliza porque en parte también nos ayuda para repasar y para aprender y para estar también más preparados para la clase del doctor. Entonces, todo bien por mi parte. Ok, si es que alguien tuviera alguna observación o crítica que no sea tan positiva, igual la puede hacer porque eso ayuda a que nosotros mejoremos, tanto al dar clases como al que ustedes puedan aprender. Es súper difícil aprender, no difícil, es para mí feo aprender y enseñar virtualmente algo que ustedes tienen que tocar, palpar y ver por sus propios medios, ¿no? Entonces, les quiero pedir una disculpa, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, lo que esté en mis manos, y si es que puedo ayudarlos en algo extra, igual no duden en avisarme. Para el primer parcial vamos a tener clases, etcétera, pero si ustedes no se sienten listos para dar un examen solos, incluso lo podríamos dar conmigo. Pero yo les sugeriría que ustedes lo den probando la capacidad intelectual que tienen al estudiar, ¿ya? Pero si quieren ayuda en el día del examen, igual me avisan y yo voy a hablar con ustedes. Pero eso sería mucha facilidad, ¿cierto? Pero no estoy cerrado a posibilidades. Entonces, hoy día no van a tener control de lectura. Lo que sí les voy a pedir es que lean los documentos que les voy a pasar, incluidas estas diapositivas o presentaciones en PDF. Y la siguiente clase, con lo que ustedes avancen con el doctor mañana, espero que no necesiten en clases, darían su control de lectura de hiperemia, congestión y seguramente de trombosis, etcétera, de algunas cosas que vamos a ir aprendiendo juntos. ¿Ya? Creo que eso es todo. Hoy día ya saben, no hay control de lectura, pero sí tienen tarea que es la de ir leyendo y sí les voy a pasar una actividad para la siguiente clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia o está todo claro? Una duda, tal vez haciendo un paréntesis, pero ¿puede ser? Sí, sí. ¿Usted como veterinario cree que los veterinarios se dejan guiar más por signos o síntomas? Porque signos directamente se siente el paciente, ¿no ve? Sí, gracias por lo de veterinario, aunque todavía no lo soy. Pero signos y síntomas, ¿cuál es la diferencia? Que un signo es perceptible por el médico y un síntoma es perceptible por el animal o paciente. Entonces, cuando yo me tengo que dejar guiar más exactamente por los signos de la enfermedad. ¿Qué signos me van a llegar a tener un buen diagnóstico? Es que el perrito no quiere comer, está inapetente, no ha defecado, no quiere tomar agua, etcétera, ¿cierto? Entonces siempre me guío más por los signos. Ahora, si a un perrito le duele su estómago o le duele su cabeza, va a tener jaqueca o cefalea, que es el término médico para el dolor de cabeza, cefalea. El perro no me va a decir que tiene cefalea, pero yo lo voy a ver decaído.
¿cierto? Yo voy a ver que choca su cabeza contra estructuras cuando hay un problema muy serio, ¿cierto? Cuando le duele su estómago, se ve su estómago, se quiere rascar su pancita, se quiere arrastrar, quiere buscar lugares fríos porque está caliente. ¿Me entienden? Entonces yo me guío más en veterinaria como un médico humano en neonatología. Me guío más por signos. Gracias, Oxy. Gracias a ustedes. Si eso es todo, o tienen alguna otra pregunta, duda, consulta, sugerencia. Sí, buenas tardes. Volviendo al tema, sabe yo lo que he podido averiguar de hiperemia y congestión. Obviamente tenemos claro con la explicación que es el aumento de sangre. La diferencia es que es activo en hiperemia, congestión es pasivo. He leído y dice que en congestión hay localizada y generalizada. Y en generalizada es una insuficiencia que puede producir la muerte porque es una insuficiencia cardíaca. Entonces quería saber si en congestión solamente se da a ese nivel, digamos, tan fuerte y en hiperemia no. Ok, también puede haber una hiperemia de tipo, es más localizada, por todas las lesiones que nosotros vamos a ir viendo con las imágenes que les voy a pasar, se debe más a un proceso de tipo localizado. Y es la congestión la que puede ser generalizada, como tú mencionas, por problemas de tipo cardíaco, y hemos dicho que aquí se va a casar con el pulmón. Son también de tipo respiratorios o pulmonares. Entonces, una congestión está asociada, si es generalizada, a problemas cardíacos o pulmonares, porque hay una insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, etc. Y eso sí significa un problema para la salud del animal, pero la hiperemia como tal podría ser generalizada en el caso del shock, y eso lo vamos a llevar, no te preocupes. Pero como tal, la hiperemia se da más localmente. Y en el caso de que se diera generalizada, puede darle un shock, y este shock sí puede llevarlo a la muerte. Ya, perfecto, gracias, Ausi. Y dice en congestión que va siempre relacionada o acompañada de los edemas. ¿En hiperemia sería así también o no? A ver, vamos a... ¿Dónde está? Dame un ratito. Ya. Ya. Cuando nosotros estamos hablando de hiperemia y de congestión, esta acumulación de sangre va a producir un desequilibrio del líquido intravascular. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros lo explicamos con un gráfico, esto por si acaso es una hiperemia, ¿ya? Es una hiperemia vascular, arteriolar, me parece, ¿ya? Bueno, entonces aquí, cuando hay mucha acumulación de sangre en el sistema arterial o mucha acumulación de sangre en el sistema venoso, va a ocurrir que las presiones se van a desequilibrar. Hemos dicho que por dentro, no hemos dicho, pero les digo que por dentro de un vaso sanguíneo actúa la presión hidrostática y por fuera la presión oncótica o osmótica. Entonces, cuando estas presiones se desequilibran, va a producir edema. Obviamente, tanto en la hiperemia como en la congestión están asociadas al edema. Edema es acumulación de líquido en una cavidad, lo vamos a ver después, no se preocupen, pero un claro ejemplo es en la inflamación. Hemos dicho que en la inflamación actúa la hiperemia activa, ¿cierto? Cuando llega mucha sangre, han visto que en la inflamación hay un tipo de líquido, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta cuando tienen alguna ampolla, cuando tienen alguna lesión, los animales que involucran una inflamación, hay tanta sangre que empieza a trasudar proteínas, líquido, entonces puede haber o hemorragias o puede haber edema. Y ese edema es rico en proteínas. Entonces sí, la hiperemia y la congestión pueden estar relacionadas con el edema. Muchas gracias, Ausi. Por nada. ¿Hay algo más, chicos, chicas? Listo, entonces,
hoy día les voy a pasar estas presentaciones ahorita mismo y la actividad que tienen para la siguiente clase igual se las voy a dejar en Google, que diga en WhatsApp. ¿Ya? Ya saben, mañana o cuando pasen clases, participen mucho, digan después de la clase con lo que pueden aportar, participen incluso antes de iniciar la clase y ya les voy a pasar este manual que es para que ustedes vayan identificando de a poco sus lesiones de las imágenes que el doctor les vaya a mostrar. ¿Ya? Porque no creo que sean las únicas que ustedes vayan a tener, van a tener más tareas seguramente con él, y con esto ustedes van a poder identificar y describir una lesión. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Oxy, que esté bien. Gracias.